Vamos a empezar. Sí, por favor, sí. Tu pantalla se ve bien y se te escucha bien. No hay Bien, problema. gracias, doctor. Primero que nada, buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a continuar con los temas relacionados a biomecánica. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de biomecánica de la rodilla. Bien, teniendo en cuenta que la rodilla es una articulación importante en el miembro inferior, es una articulación intermedia en el segmento inferior. Se dice que esta es una articulación que trabaja en compresión, sobre todo obviamente, ya que va a soportar el peso corporal y también ayudado por la gravedad, ¿no? Desde el punto de vista mecánico es sorprendente esta articulación, ya que pues posee gran estabilidad, sobre todo cuando está en una posición de extensión máxima. Y también pues es una articulación que nos permite adquirir gran movilidad en algunas actividades como las carreras y las caminatas, ¿no? La rodilla básicamente tiene dos grados de libertad. Uno de ellos es un grado de libertad principal, que es el movimiento que nos va a permitir hacer la flexoextensión, y un grado de libertad accesorio que nos va a permitir hacer movimientos de rotación axial. Sobre todo una rotación axial cuando el miembro se encuentra en una posición de flexión. De manera general, podemos decir que cuando la rodilla está en flexión, es una posición de inestabilidad en la cual se puede estar la articulación expuesta a lesiones ligamentosas y en extensión, sobre todo, vulnerable a fracturas. Bien, los ejes articulares, en ese caso, ya que se trata de una articulación de dos ejes en este caso, pues vamos a tener, o de 2 grados de libertad, vamos a tener dos ejes. Entonces, el primero de ellos es un eje que va a estar en el plano frontal, un eje XX, y que nos va a permitir hacer movimientos de flexoextensión. Este eje sobre todo va a estar entre los cóndilos femorales. Y luego tenemos un eje ZZ en este caso antero-posterior, y que nos va a permitir hacer los movimientos de rotación longitudinal. En esta imagen vamos a resaltar algunas estructuras particulares, como por ejemplo tenemos acá el eje diaficiario del eje femoral, y también tenemos una línea longitudinal que es el eje mecánico de la pierna, que se prolonga desde la cadera hasta el tobillo. Y vemos que obviamente no hay una coincidencia entre ellos, ¿no? Y vemos cómo entre ellos, entre el eje, en este caso diaficiario y femoral, y el eje de la pierna, se forma un ángulo que es de características como un ángulo obtuso, que generalmente va entre 170 y 174 grados, lo cual nos va a dar la característica del famoso valgo fisiológico, ¿no? El cual obviamente va a estar más acentuado en las mujeres, ya que en las mujeres hay una mayor separación en esta zona de las caderas, ¿no? Por otro lado, vemos cómo hay una diferente angulación acá un ángulo entre el eje femoral y una horizontal que se traza a nivel del centro articular de la rodilla, y entre esa transversal y el eje mecánico de la pierna. De tal manera que al momento de hacer la flexión, pues la pierna se va a localizar por dentro de este eje del muslo, ¿no? Bien, entre el eje diaficiario femoral y el eje de la pierna, usualmente hay una distancia o una amplitud de 6 grados, y entre el eje mecánico de la pierna y la vertical se dice que hay un ángulo más o menos de 3 grados. Estos ángulos pues pueden variar y pueden ser mayores, sobre todo en las mujeres, como había mencionado, ya que ellas pues tienen una mayor separación entre las caderas.
Eh, Existen algunos desplazamientos laterales de la rodilla, algunos de ellos fisiológicos y otros no. En este caso, como habíamos mencionado hace un momento, hay un desplazamiento medial o interno del centro de la rodilla, en el caso de un genuvalgo, y hay un desplazamiento externo en un caso de un genuvaro. El genuvalgo, en el cual hay un desplazamiento interno, es también llamado patizamo. En este caso hay un cierre del ángulo obtuso, ya que el eje, el ángulo que va a formar pues el eje diaficiario del fémur con el eje mecánico de la pierna, pues va a ser en este caso menor a 170, entonces se va a cerrar el ángulo y va a haber un desplazamiento, como había mencionado, interno, lo que va a provocar mayor fricción en la parte externa y eso va a puede llevar a una artrosis de la articulación femorotibial, en este caso de la parte externa, ¿no? Unas opciones para corregir esto pues son la osteotomía varizante. Y por el otro lado, el genuvaro, también llamado patituerto. En este caso, el desplazamiento, hay un desplazamiento externo del centro de la rodilla y en este caso más bien va a haber una apertura de ese ángulo obtuso que usualmente es 170. Al haber esta apertura de este ángulo, pues lo que se va a generar es más fricción en la parte articular interna, ¿no? Lo que puede llevar a desgaste y artrosis de la articulación femorotibial interna. Usualmente hay un gen valgum que es fisiológico y es frecuente en niños, ¿no? Pero que sin embargo conforme van creciendo desaparece. Pero sin embargo hay que vigilar siempre estas desviaciones y estar vigilantes, sobre todo cuando persisten más allá de la infancia y en estos casos pues hay que valorar algún tipo de intervención. Los movimientos de flexo-extensión vamos a tener diferentes amplitudes de acuerdo a la característica de ellos, ¿no? En el caso de la extensión, pues vamos a tener una extensión pasiva, en la cual es básicamente llamada la hiperextensión, que es de 5 a 10 grados, en la cual si sobrepasa los 10 grados, ya es un estado patológico llamado genu recurvatum. Y la extensión relativa, sobre todo, es una extensión en la cual se parte desde un punto específico de la flexión, ¿no? Hay que recordar acá, como vamos a mencionar más adelante, que la eficacia del recto femoral, que es uno de los músculos que va a intervenir en el proceso de extensión y que es vía articular, pues va a influir bastante va a ser más eficaz, sobre todo cuando nos vamos a encontrar en una posición de flexión de la cadera. Más adelante lo vamos a tratar con más detalle. Por otro lado tenemos la flexión activa, la cual va a depender y va a variar según la posición de la cadera. En el primero de los casos, la flexión activa, tenemos una flexión activa que tiene una amplitud de 140 grados, en el caso de que tengamos la cadera flexionada, y con la cadera en extensión se dice que podemos, esta amplitud disminuye hasta 120 grados, y esta diferencia va a estar determinada ya que los isquiotibiales pierden su eficacia, sobre todo cuando la cadera está en una posición de extensión. Por otro lado tenemos la flexión pasiva. En este caso puede ser representada hasta en esta situación está representada por 160 grados, pero sin embargo las únicas estructuras que separan la unión del eje de la pierna con el eje del fémur, pues va a ser los reparos musculares, tanto de la pantorrilla como del muslo. El otro tipo de movimiento, como habíamos mencionado, aparte de la flexoextensión, es la rotación axial de la rodilla. En este caso, para evaluar la rotación axial, tenemos que tener al paciente o a la persona que vamos a evaluar pues con la rodilla flexionada en 90 grados para excluir la rotación o para anular la rotación de la cadera, ¿no? En este caso tenemos rotación axial activa, en la cual
podemos ver que hay una rotación interna de hasta 30 grados, que generalmente está asociada con aducción del pie. Y hay una rotación externa también de hasta 40 grados, que en este caso está asociado con una abducción del pie. La rotación axial pasiva se va a dar sobre todo, lo podemos hacer con el paciente en decúbito prono y también con la rodilla flexionada a 90 grados. La rotación externa puede alcanzar una amplitud de 45 a 50 grados y la rotación interna de 30 a 35 grados. Por acá tenemos la rotación automática, que se menciona y más adelante lo vamos a explicar, son movimientos rotacionales que se van a dar a nivel de la rodilla y que se van a asociar sobre todo al inicio de la flexión y al final de la extensión. Las superficies articulares de la flexoextensión, pues hay que remarcar que tenemos dos superficies articulares, una por arriba, en este caso con la parte inferior del fémur. En este caso, para tratar las superficies de la flexoextensión, hay que recordar que estamos frente a una articulación de tipo troclear, en la cual en la parte femoral se va a estar conformada por dos cóndilos que se van a ir hacia adelante y van a conformar una estructura que es la garganta troclear. Y estos cóndilos también se van a prolongar hacia atrás y van a generar una hendidura en el medio, que es la fosa intercondilia, ¿no? Estas superficies articulares se dice que se asemejan a una polea o a un tren de aterrizaje, y en este caso, pues, de tren de aterrizaje, las rueditas serían los cóndilos. Ahora, por la parte inferior, por la parte tibial, se va a generar una superficie, en este caso, para estos cóndilos, unas superficies glenoideas, tanto para el cóndilo externo como para el cóndilo interno. Entonces tendríamos una glenoide externa y una glenoide interna que van a coaptar, obviamente, con estas estructuras condilares. Y por la parte anterior tenemos a la rótula, que también se articula a la tróclea femoral. Entonces, por el medio de la rótula, pues vamos a tener una articulación femoropatelar, y por la glenoides vamos a tener la articulación femorotibial, y ambos van a formar la articulación de la rodilla. La superficie articular en la tibia, que es donde está conformado pues, por las glenoides, se menciona que son dos superficies glenoideas que van a entrar en contacto con el cóndilo, que son dos superficies cóncavas hacia arriba, y que están separadas por una cresta roma, sin embargo, esta cresta roma no es en realidad longitudinal, ya que si sería una estructura longitudinal, pues no me permitiría hacer movimientos, sobre todo de rotación axial. Entonces, esta cresta roma en la superficie articular tibial, pues va a ser en realidad más funcionarte como una estructura de un pivot central, y este pivot central en realidad es representado por las eminencias intercondilias, ¿no? Esta es una forma de modelo mecánico en la cual tenemos una estructura superior con una ranura y una inferior en la cual se genera un pivot central, y vemos cómo nos permite hacer movimientos de anteroposteriores o de flexoextensión y movimientos rotacionales. Perfil de los cóndilos de las glenoides. Tenemos acá una imagen de la cara inferior de las glenoides, de la cara inferior de la porción inferior del fémur. En este caso, vemos cómo los dos superficies condilares pues son estructuras convexas, ambos son divergentes. El cóndilo interno es más estrecho y más divergente que el cóndilo externo, y en la parte media pues tenemos una fosa intercondilia, ¿no? Si hacemos dos cortes sagitales en ambos cóndilos, vamos a tener por separado el cóndilo externo y el cóndilo interno, en la cual pues, podemos identificar algunas cosas particulares. Como podemos ver, el perfil de estos cóndilos, o la superficie articular condilar, pues va a tener ciertos radios de curvatura.
Sin embargo, estos radios de curvatura no son uniformes, no tienen un centro único, sino que estos radios de curvatura van a estar dispuestos a forma de una espiral. Y los centros también de la curvatura también son móviles y están dispuestos a una forma de espiral para ambos casos. En ambas estructuras vemos que hay un punto central T, el cual es un punto de referencia en el cual se menciona que desde el punto central T hacia adelante es un punto de contacto para la articulación femoropatelar y hacia atrás para la articulación femorotibial. Por la parte inferior, en la parte de las glenoides, vamos a darnos cuenta que la glenoide interna es cóncava hacia arriba, con un radio de curvatura usualmente de 80 milímetros. Sin embargo, la glenoide externa es convexa hacia arriba, con un radio de curvatura un poco menor. Sin embargo, nos damos cuenta que los radios de curvatura, tanto de los cóndilos como de las glenoides, pues son discordantes. Y las estructuras que nos van a permitir restablecer o mejorar esa concordancia, pues van a ser los meniscos que vamos a tratar más adelante. Hay se menciona que el perfil condilotroclear viene determinado de dos formas. Uno es determinado por los ligamentos cruzados y otro es determinado por las conexiones con la rótula. La parte anterior del contorno condilotroclear es determinado en esta ocasión. Se menciona que es determinado pues, por la rotación que hace la rótula en la parte anterior de la tróclea, ¿no? Y como esta estructura, la rótula, pues va a estar unida al fémur por los alerones rotulianos y a la tibia por el ligamento rotuliano, que también lo vamos a tratar más adelante. Y por la parte posterior, este perfil condilotroclear va a estar determinado por la posición sucesiva que va a determinar la tibia en relación a los ligamentos cruzados. En este caso vemos representado el ligamento cruzado, anterior de azul y el ligamento cruzado posterior de rojo. Y vemos cómo estos van a determinar este perfil condilar de acuerdo a la movilidad de la tibia y a estos ligamentos y a su longitud, ¿no? De tal manera que se menciona que cuando hacemos una reparación de estos ligamentos cruzados y hacemos un desplazamiento de una de sus inserciones, pues vamos a generar la aparición de una nueva curva de movimiento. Entonces, esta nueva curva de movimiento pues nos va a generar desgaste articular. Los movimientos de los cóndilos sobre las glenoides, en este caso en su primer grado de libertad en el movimiento de flexo-extensión, se menciona que hay dos tipos de movimientos en los cuales los cóndilos se pueden movilizar sobre las glenoides y son ya sea por rodamiento o sea por deslizamiento. Si es por rodamiento, se dice que la distancia que se va a desplazar los cóndilos pues va a ser la misma distancia que se va a desplazar en este caso en las glenoides. Sin embargo, un rodamiento puro pues no sería congruente, ya que la superficie de los cóndilos es hasta 2 veces más grande que la superficie de las glenoides. Entonces, si hacemos un movimiento por rodamiento, pues llegaríamos a una luxación, ¿no? Y si hacemos un movimiento por deslizamiento puro, este también sería limitado, ya que el borde posterior, en este caso femoral, pues chocaría de manera prematura con la glenoide. Entonces se plantea que existe un movimiento de ambos, ¿no? Un movimiento tanto de rodamiento como deslizamiento durante los movimientos de flexo-extensión entre los cóndilos y la glenoide. De tal manera que en los primeros 10 a 15 grados en el cóndilo interno son de rodadura pura, de rodamiento puro.
y en el cóndilo externo los primeros 20 grados son de rodamiento puro y luego ya son una combinación de deslizamientos y de rodamientos. De tal manera que al final la distancia entre los puntos de contacto en el cóndilo van a ser el doble que la distancia de contacto entre la glenoide. Ya que, como ya hemos mencionado acá, la distancia o la circunferencia condilar es el doble que de la glenoide. Movimientos de los en este caso ahora habíamos mencionado los movimientos de los cóndilos en el movimiento de flexo-extensión y ahora vamos a ver cómo se mueven los cóndilos en el movimiento de rotación axial. Partiendo de una posición neutra, en este caso, en esta posición neutra, una visión superior, vemos cómo al momento de hacer una rotación externa, el cóndilo externo avanza hacia adelante y el cóndilo interno retrocede. Y al momento de hacer una rotación interna, el cóndilo externo retrocede y el cóndilo interno avanza. Entonces, vemos acá en esta otra imagen cómo al momento de hacer estos movimientos este movimiento antero-posterior, en el caso del cóndilo interno, vemos que se desplaza una longitud que es la mitad del movimiento en el cóndilo externo. Y esto va a ser llevado a cabo por la forma de la estructura de las eminencias intercóndiles, ya que la eminencia intercóndil interna es una estructura cóncava y más alta, pero la eminencia intercondilia externa es una superficie convexa y el cóndilo pues va a tener que rodear a esta superficie convexa y va a tener que hacer un mayor recorrido para poder hacer el movimiento de antero-posterior de rotación, ¿no? Y es por ello que se desplaza el doble que el cóndilo externo, que el cóndilo interno, perdón. Otra estructura importante en la rodilla es la cápsula articular, ¿no? La cápsula articular, que es es una estructura fibrosa que va a rodear a la rodilla. Tiene una forma cilíndrica, constituye la pared de la articulación, un cilindro con una depresión posterior. Por la parte anterior, su cara anterior se está unida a la rótula. En el cóndilo interno y también en el cóndilo externo, en la parte anterior, esta cápsula articular va a formar un fondo de saco cuadricipital, muy importante al momento de hacer los movimientos de flexo-extensión. Asimismo, la cápsula articular pues, se va a insertar en la meseta tibial, sobre todo en los bordes de las superficies articulares, y también va a rodear, en este caso, en los puntos de inserción de ligamentos cruzados, tanto el cruzado posterior como el cruzado anterior. Tiene su inserción en la inserción femoral en la parte delantera, acá se va a insertar por la fosa supratroclear, que luego va a formar pues, el fondo de saco cuadricipital. Y la parte del cóndilo externo va a pasar sobre la inserción del músculo popliteo y su inserción posterior de la cápsula va a estar por debajo de los músculos gastrocnemios. No avanza. Al escape, ¿verdad? Disculpen la molestia. Ahora tenemos los meniscos interarticulares, ¿no? Son dos superficies, dos estructuras, perdón, que nos van a permitir aumentar el área de contacto de la glenoide con los cóndilos, ¿no? Y mejorar la coaptación. En este caso tenemos dos meniscos que están interrumpidos
a nivel de las eminencias intercondilias, de tal manera que se van a generar dos cuernos a cada lado. Dos cuernos anteriores y dos cuernos posteriores. El menisco externo se dice que tiene los cuernos, tanto el anterior como el posterior, más próximos, de tal forma que hace una forma de una O, y también por esta proximidad de sus cuernos es que tiene más movilidad. Y el menisco interno tiene sus cuernos más separados y por ello adopta una forma de C. Algunas estructuras también que podemos identificar en esta imagen es como los ligamentos colaterales, en este caso, por ejemplo, el ligamento colateral medial, se fija y se inserta directamente en el menisco, también el menisco interno, pero sin embargo el ligamento colateral lateral o peroneo está separado de su menisco justamente por el tendón del músculo popliteo. De manera general podemos decir que los cuernos de los meniscos, los cuernos anteriores van a estar insertados en la superficie preespinal y los cuernos posteriores en la superficie retroespinal. Esta es una visión lateral de los meniscos y de las estructuras que los rodean, y vemos como en una de ellas, en una visión frontal, como la cápsula también se inserta en la cara lateral de los meniscos. El desplazamiento de los meniscos en el movimiento de flexo-extensión, partiendo de un punto de extensión a la flexión, vemos como en estos casos el menisco externo hace un desplazamiento posterior al momento de hacer la flexión, pero el menisco interno se desplaza a la mitad de lo que se desplaza el menisco externo. Y esto obviamente se debe a que, como habíamos mencionado anteriormente, los cuernos del menisco externo pues están más próximos y esto le da mayor movilidad y se deforma más fácilmente. Desplazamiento de los meniscos en la rotación axial. Partiendo de una posición neutra, vamos a una rotación externa. En este caso vemos como el menisco externo se rota hacia anterior y el menisco interno se va hacia posterior, y lo contrario en la rotación interna, el menisco anterior se va hacia adelante y el menisco exterior hacia atrás, ¿no? Vamos acá a mencionar algunos tipos de lesiones meniscales que se dan sobre todo en algunas situaciones específicas, como por ejemplo durante la extensión brusca. Se dice que al momento de hacer un movimiento brusco de extensión, no damos el tiempo suficiente para que el menisco haga su desplazamiento anterior, y al no desplazarse a tiempo, pues se va a ver comprimido por la glenoide y por el cóndilo, y van a causar sobre todo rupturas transversales. Otra forma de lesiones meniscales tenemos al momento de hacer movimientos de lateralidad externa más rotación externa. Sobre todo en estos casos vamos a desplazar el menisco interno al centro, y al momento de enderezar la articulación pues va a quedar pellizcado el menisco interno por el cóndilo y la glenoide, y sobre todo en este caso pues va a generar rupturas longitudinales. Otro tipo de lesión son las que están asociadas a lesiones de ligamentos cruzados, en este caso asociada a lesión de ligamento cruzado anterior. Dice que en este caso el cóndilo interno se va a desplazar cizallando el cuerno posterior del menisco externo, lo que va a provocar o bien su desinserción capsular o una fisura horizontal. Los desplazamientos, en este caso, otra de las estructuras importantes habíamos mencionado que es la rótula. La rótula también se va a desplazar a través de la cara anterior de la porción inferior del fémur, en este caso por la garganta troclear. Entonces la rótula se va a desplazar a modo de un movimiento de traslación vertical
como había mencionado, desde que va a partir desde la garganta troclear hasta en la fosa intercondyle. Y ese desplazamiento de la rótula pues va a ser dado gracias, en este caso como ya hemos mencionado en la cápsula articular, al fondo de saco cuadricipital que se forma posterior, en la porción superior, y también a sus dos fondos de saco laterorrotulianos. Si partimos de una posición neutra y evaluamos la coaptación de la rótula en los movimientos de flexo-extensión, vemos que al momento de hacer un movimiento de flexión, la rótula genera un acoplamiento, que este acoplamiento va a ser mejor o va a aumentar su acoplamiento a mayor flexión, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos un movimiento de extensión o de hiperextensión, va a ocurrir lo contrario, ¿no? La rótula va a tender a separarse del fémur y el acoplamiento se va a invertir. Y si lo vemos en una visión frontal, teniendo en cuenta, recordando que el eje del muslo es con el eje de la pierna, pues van a generar un ángulo obtuso que va a tender hacia afuera. Vamos a ver que estas fuerzas van a generar una fuerza hacia afuera y eso va a tender a la luxación de la rótula. Sin embargo, esa luxación no se va a dar por una estructura anatómica a nivel de la carilla externa de la tróclea, ya que la carilla externa de la tróclea es más prominente y va a impedir que obviamente la rótula se desplace hacia afuera y va a contrarrestar las fuerzas que se van a generar por el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano en este caso, ¿no? Los ligamentos colaterales de la rodilla, hay que recordar que la estabilidad de la rodilla pues va a depender de sus ligamentos, ¿no? De todo su sistema ligamentario. En este caso, ya sean sus ligamentos cruzados y también sus ligamentos colaterales. Los colaterales sobre todo tienen la función de reforzar la cápsula articular y los colaterales también van a garantizar sobre todo la estabilidad lateral en una posición de extensión. Entonces, acá tenemos que son dos ligamentos colaterales, el ligamento colateral interno, que es oblicuo y va hacia abajo y hacia adelante. En su inserción superior se inserta en la cara cutánea del cóndilo interno y por abajo en la tibia detrás de la pata de ganso. El ligamento colateral externo peroneo también es de disposición oblicua, pero en este caso va a estar hacia abajo y hacia atrás. Entonces, de tal manera que uno va hacia abajo, hacia adelante, el otro hacia abajo, hacia atrás, de tal manera que se están cruzando, ¿no? Otras estructuras importantes acá a resaltar en estas imágenes, tenemos los alerones rotulianos y los alerones menisco-rotulianos, que nos permiten la coaptación de la rótula al fémur. Con respecto a los ligamentos colaterales, hay que mencionar que estos nos van a permitir durante la flexión y durante la extensión coaptar también la articulación, sobre todo en su estabilidad lateral, ¿no? De tal manera que durante la extensión estos ligamentos colaterales van a estar tensos y durante la flexión estos ligamentos colaterales se van a distender. Por otra parte, tenemos otras estructuras ligamentarias importantes, como son los ligamentos cruzados de la rodilla, ¿no? Tenemos dos ligamentos cruzados, un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior tiene su inserción entre el cuerno anterior del menisco interno y el del menisco externo, en una superficie preespinal, y el ligamento cruzado posterior también entre ambos cuernos del ligamento de los meniscos internos y externos, pero en la superficie retroespinal. El ligamento cruzado anterior también tiene una disposición oblicua que se va hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera, y se inserta en la cara interna del cóndilo externo. Y por otro lado, el ligamento cruzado posterior tiene una disposición que se va, en este caso, hacia arriba, hacia adelante y hacia adentro, ¿no?
y este caso se va a insertar en el fondo de la fosa intercondílea. Ambos tienen 3 haces. Ahora, estos ligamentos cruzados van a estar dispuestos, se dice que están dispuestos de tal manera que están cruzados con los ligamentos colaterales homólogos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el ligamento colateral peroneo o colateral externo y el ligamento colateral anteroexterno, y ambos están cruzados, ¿no? Y de manera similar, el ligamento colateral, el ligamento cruzado posterior y el ligamento colateral tibial. La función mecánica de estos ligamentos cruzados, sobre todo los ligamentos cruzados, nos van a asegurar la estabilidad anteroposterior. Es así que partiendo de una posición, sea de alineación o de flexión mínima, en la cual los ligamentos van a tener una igual tensión, partiendo de esa posición y hacemos un movimiento de flexión, a medida que aumenta este movimiento de flexión, vemos cómo estos ligamentos cruzados se van a ir movilizando, de tal manera que el ligamento cruzado posterior se va a enderezar y se va a verticalizar, y el ligamento cruzado anterior se va a horizontalizar. Y es así, vemos que cuando se alcanzan niveles altos de amplitud mayor de flexión, el ligamento cruzado posterior se vuelve más vertical y más tenso. Y es así que este ligamento, justamente el ligamento cruzado posterior, es el que nos permite limitar el movimiento de flexión. Y por otro lado, en los movimientos de hiperextensión, ocurre lo contrario. El ligamento colateral, el ligamento cruzado, perdón, anterior, es el que se tensa totalmente y es el ligamento cruzado anterior, justamente a diferencia durante el movimiento de flexión, que era el ligamento cruzado posterior, en el movimiento de hiperextensión es el ligamento cruzado anterior, el freno que va a limitar este movimiento de hiperextensión. Algunos movimientos o técnicas de evaluación de los ligamentos cruzados. En este caso tenemos los movimientos de cajón y también la técnica de Lachman. Los movimientos de cajón, que sobre todo se hacen con el paciente en decúbito supino, con la rodilla flexionada a 90 grados, el pie sobre la camilla, este pie va a estar bloqueado al sentarse el examinador sobre el pie. Sujetamos con ambas manos la parte superior de la pierna y hacemos una tracción hacia adelante para el cajón anterior, en la cual y una tracción hacia atrás para el cajón posterior. En cualquiera de los dos casos, al encontrarse un desplazamiento de la tibia sobre el fémur, sea hacia adelante o hacia atrás, que es mayor al del lado contralateral, pues vamos a poder identificar que podemos estar ante la sospecha de una lesión de los ligamentos cruzados, ya sea ligamento cruzado anterior para el cajón anterior o ligamento cruzado posterior para el cajón posterior, ¿no? Otra forma de evaluar los ligamentos cruzados es con la técnica de Lachman. En este caso, la rodilla está en un grado de flexión de 20 a 30 grados. Sujetamos con una mano la parte inferior del fémur y con otra la parte superior de la tibia. Ejercemos una fuerza anterior sobre la tibia, y si hay un movimiento de desplazamiento también mayor al desplazamiento contralateral, pues estaríamos sospechando la lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? Sobre todo Lachman es más específico para el ligamento cruzado anterior. Bien, ahora pasamos a la estructura muscular de la articulación de la rodilla. En el primero de los casos tenemos los músculos extensores de la rodilla. Estos músculos extensores, sobre todo, van a estar conformados por el cuádriceps femoral, ¿no? El cuádriceps femoral, que se menciona, es 3 veces más potente que los flexores, ¿no? Entonces hay una gran fuerza extensora sobre los flexores. Este cuádriceps femoral pues va a estar conformado por el vasto intermedio, el vasto lateral, el vasto medio y el recto femoral. Los 3 primeros, los vastos, que sobre todo son monoarticulares, o sea que solamente nos van a permitir hacer movimientos de extensión, pero el recto femoral
es un músculo biarticular, ¿no? De tal manera que nos va a permitir hacer movimientos de extensión en la rodilla y flexión en la cadera. Ahora, estos movimientos de extensión se ven, aumentan su eficacia, sobre todo por la presencia de la rótula, ¿no? Y es acá una forma como se comprueba o se determina la eficacia justamente que tiene la rótula al comparar dos momentos dos momentos en los cuales tenemos uno, eh, la representación de las fuerzas con la rótula y sin la rótula. Por ejemplo, vemos acá la fuerza del cuádriceps que se va a descomponer en dos vectores. Un vector efectivo que va a ser el vector C2, que se va a transmitir en este caso hasta el tendón rotuliano y que nuevamente se va a descomponer en dos vectores, un vector C3 que nos permite coaptar la tibia al fémur y un componente eficaz C4, en este caso se da con rótula. Pero sin rótula, a modo de representación, tenemos de frente el vector fuerza del cuádriceps, que se descompone directamente en un vector C5, que también nos permite hacer la coaptación similar al C3, pero en este caso C5, como es una descomposición inmediata, pues es más fuerte, y un componente eficaz C6, ¿no? Entonces, si evaluamos nosotros estos componentes a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, vemos que el componente C4 que hemos encontrado acá es de mayor fuerza o de mayor potencia del componente C6. Y es ahí la importancia de que justamente este componente eficaz para la extensión es mayor justamente con la presencia de la rótula, ¿no? Y sin embargo, en el componente de coaptación vemos que ocurre lo contrario, que el componente C5 sin la rótula es mayor al C3. Entonces, si ocurriera esta forma de acoplamiento sin la rótula, pues se vería disminuida la amplitud de la flexión justamente por esta mayor coaptación de la tibia y el fémur. Fisiología del recto femoral. En este caso habíamos mencionado que el recto femoral es un músculo biarticular. En este caso representa la quinta parte de la fuerza del cuádriceps. Es flexor en la cadera y extensor de la rodilla, ¿no? La eficacia de este músculo como extensor va a depender de la posición de la cadera. Y como flexor va a depender de la posición de la rodilla. De tal manera que vemos acá que se genera durante el movimiento de flexión de la cadera, se va a generar una distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y la tróclea, ¿no? De tal manera que al momento que tenemos la cadera flexionada, la distancia va a ser menor, ¿no? Va a haber un acortamiento de la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior y la tróclea, de tal manera que al momento que estamos en flexión de cadera, el recto femoral pues va a estar distendido, y al estar distendido pues va a perder fuerza. Sin embargo, si hacemos un movimiento de extensión, la distancia va a aumentar en realidad, que es todo lo contrario al movimiento de flexión. Entonces, en este caso, al hacer un movimiento de extensión de la cadera, el recto femoral está tenso y se torna más eficaz, justamente porque hay se ha extendido, se ha tensado y genera una mayor fuerza de extensión para la rodilla. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en algunos momentos de la vida habitual, como por ejemplo en la carrera, sobre todo al momento del impulso. Ya que al extender la carrera en el impulso, el recto femoral va a tener pues una máxima potencia, ya que como hemos mencionado, cuando la cadera está extendida, el recto femoral se torna más eficaz, ¿no? Y es igual también, por ejemplo, al momento de la marcha,
con el miembro inferior que está oscilante o en el aire que estamos dando el paso, el recto femoral en este caso se va a contraer para flexionar la cadera, y al momento de hacer la flexión de la cadera se va a tornar a hacer la extensión de la rodilla. De igual forma, en otras situaciones como por ejemplo al momento de saltar con las rodillas flexionadas, la flexión de las rodillas, en este caso por otra estructura muscular como los isquiotibiales, se dice que favorecen la flexión también de la cadera por el recto femoral. Otras estructuras importantes acá son los músculos flexores de la rodilla. Estos músculos flexores van a estar determinados por todos los músculos del compartimiento posterior. Dentro de ellos tenemos el bíceps femoral, el semimembranoso, semitendinoso, que forman los isquiotibiales. También tenemos el gracilis sartorio, que forma la pata de ganso, y también un músculo importante que es el músculo popliteo, ¿no? Casi la mayoría de ellos son biarticulares, a excepción del bíceps femoral y del popliteo. Como biarticulares, pues sobre todo su función va a ser extender la cadera y flexionar la rodilla. Como son músculos biarticulares, entonces su eficacia también va a depender de la posición de la cadera, ¿no? De tal manera que cuando la cadera está flexionada, la distancia que hay entre sus inserciones, en este caso, por ejemplo, de los isquiotibiales, pues esta distancia al momento, cuando hacemos la flexión de la cadera, esta distancia vemos que aumenta, ¿no? Entonces, al aumentar esta distancia en los isquiotibiales, pues estos músculos se van a tensar, y al tensarse, pues aumenta la eficacia, en este caso, flexora de la rodilla. Y ocurre lo contrario en extensión. Al momento de hacer la extensión, los isquiotibiales son menos eficaces, ya que se distienden, ¿no? Esta forma de actuar de los músculos flexores en la rodilla y la cadera lo vemos en algunas situaciones habituales, como por ejemplo al momento de escalar, en el cual el miembro inferior, sobre todo con el que damos el primer paso, se genera una flexión de la cadera, y recordando que cuando hacemos una flexión de la cadera se favorece la flexión de la rodilla, ¿no? Y de manera similar, cuando queremos enderezarnos, cuando estamos en una posición con el tronco hacia abajo, en este caso la extensión de la rodilla, porque va a favorecer en este caso la flexión de la cadera. Hay músculos rotadores también de la rodilla, sobre todo los vamos a dividir en dos grupos. Uno de los músculos rotadores externos, que se va a ubicar en este caso por afuera del eje XX, que nos van a permitir hacer la rotación externa. En este caso tenemos al bíceps femoral y el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata sobre todo tiene su función o actúa cuando tenemos la rodilla flexionada. Y otro grupo son los rotadores internos, que están por dentro del eje XX. Entre ellos tenemos el sartorio, el semitendinoso, semimembranoso, grácil, popliteo, que también tienen una función flexora, ¿no? Acá muchos de ellos son biarticulares, habíamos mencionado, uno de ellos importante, el popliteo, que es monoarticular. En este caso, vemos como el popliteo se inserta en la cara externa del condilar, y en la cara, en la cara externa tibial, y en la cara interna condilar, ¿no? Y nos va a generar, pues, hacer un movimiento de rotación interna. Asimismo, el músculo popliteo, que está insertado en la cara posterior de la tibia, recordando hace un momento, va a separar el ligamento colateral peroneo del menisco externo. La rotación automática de la rodilla, que la habíamos mencionado hace un momento, es un movimiento de rotación que sobre todo se va a dar al final de la extensión,
En la extensión se acompaña de ligera rotación externa y al inicio de la flexión que se acompaña de una ligera rotación interna. Esta rotación automática, una forma de demostrarla es por medio de un experimento llamado experimento de Rohm, en el cual con la rodilla en una posición de extensión insertaron dos varillas, una en la meseta tibial y otra en el macizo condilio, y luego se flexiona la rodilla hasta 90 grados y ven cómo estas varillas que en un principio estaban horizontalizadas pues tienden a formar un ángulo. Y vemos cómo la tibia pues ha rotado internamente, hay una rotación interna de más o menos 20 grados, ¿no? Esta rotación de la tibia se menciona usualmente porque durante la flexión el cóndilo externo se dice que retrocede más que el cóndilo interno, ¿no? Y este retroceso que es casi el doble del movimiento del cóndilo interno, pues obviamente se da por las estructuras, como habíamos mencionado en la diapositiva inicial, de la estructura del macizo tibial, en este caso del macizo de las espinas tibiales, de la superficie externa, que es una superficie convexa. Entonces este cóndilo externo pues va a tener que hacer un mayor recorrido y es por ello que retrocede más que este cóndilo interno y genera una rotación automática. Bien. Gracias. Eso es todo. ¿Algún comentario? Bueno, como siempre, muy interesante estas exposiciones de biomecánica y que si se analiza parte por parte, ahí está la explicación de una serie de patologías adquiridas. Y no solamente eso, sino patologías que uno o situaciones que uno debe corregir para evitar posteriormente patologías o desgastes. Eh, Hay un sinnúmero de ejemplos que nos dan a conocer las diferentes patologías que conocemos y que tienen su explicación justamente en este tipo de cosas. Muy didáctica la exposición, te felicito nuevamente, Iván, muy, muy interesante todo esto. Gracias, doctor. Muy bien, si no hay más, Iván, te felicitamos y nos vemos. Listo, doctor. Muchas gracias. Oh, qué ocurrencia. Chao, chao. Hasta Buenas luego. noches Buenas noches con todos, adiós. Sí, buenas noches.